Zacarías capítulo 4. Vamos a estar enfocados en este mensaje, en un personaje en esta mañana que tiene que ver con haber sido un instrumento de Dios para motivar y alentar en tiempos de desánimo e indiferencia. Y qué lindo con respecto a este joven profeta Zacarías, que registra estas palabras de parte de Dios motivando al pueblo a pesar de dificultades que podamos estar pasando. Este joven profeta, de acuerdo a lo que nos dice el Señor, creo que allí por Mateo, vivió una vida joven cuando escribió esto, Zacarías, cuando escribió esta porción. Sin embargo, tuvo un fin bastante malo, porque dice el Señor Jesús que lo mataron entre el templo y la parte antes de entrar al templo. El Señor Jesucristo dice que fue puesto a muerte. Este profeta Zacarías, contemporáneo de Ageo, vivieron en el mismo periodo de la nación de Israel cuando regresaban del exilio de Babilonia. Esdras y Nehemías habían comenzado la obra de edificar, de reconstruir las murallas, el templo, pero como siempre el enemigo se entrometió y lo hizo en un momento en que la nación estaba pasando. Nos dice en el libro de Esdras que había un gran alborozo, había un gran gozo, estaban alegres después de 70 años de destierro, empezar a ver las murallas siendo puestas en su lugar, de ver el templo. Dice que el alborozo era tremendo, era una alegría impresionante. Y sin embargo, en ese momento entra el enemigo, interrumpe la obra, de tal manera que pasan 16 años antes de que se volviera a iniciar nuevamente la construcción o terminar la construcción del templo. Durante este tiempo que pasó, vemos que el pueblo de Dios pues se enfrió, se mostró indiferente ante la obra del Señor. Empezaron más bien a buscar su propio bienestar, sobre todo material, es lo que vamos a ver en Ageo la semana que viene, si Dios nos da vida. Y Zacarías busca alentar al pueblo con palabras que vienen del corazón del Señor, con palabras que lleve al pueblo hacia el arrepentimiento, de que el Mesías iba a venir para restaurar a esta nación. Y vamos a ver hoy en el capítulo 4 lo que es donde tenemos la quinta visión, donde se enfoca en dos personas, Zorobabel y también sobre Josué. Josué siendo el sumo sacerdote, Zorobabel que era líder civil, descendiente de David. Y notamos entonces que Israel, para poder ser aquella nación portadora de la gracia de Dios para el mundo, Dios quiere alentarnos a nosotros para que estemos motivados en esta obra que Dios ha puesto en nuestras manos. Y motivados por Dios, ¿qué significa? Vamos a ver versículo 1 al 5, vamos a ver algunos puntos que nos ayuden a comprender este punto tan lindo de que es motivar o ser motivado por Dios para motivar a otros, alentarlos. Dice la palabra de Dios, versículo 1 al 5, dice: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que he despertado de su sueño, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío.
Y vamos a ver en primer lugar, el proceso ha comenzado. El proceso comienza cuando empezamos a ver, cuando Dios nos habla a nosotros, a cada uno en una manera particular, personal. En el capítulo 3 vemos a Josué, el sumo sacerdote, que estaba siendo acusado por el enemigo, por Satanás mismo, acusándolo de que no estaba vestido correctamente, que tenía vestiduras viles, de que estaba sucio, estaba indigno, que Satanás lo que estaba tratando de hacer es decir, este hombre que es el sumo sacerdote no está vestido de acuerdo al valor que él tiene con respecto ante la nación, y por ser escogido de Dios, por ser instrumento de Dios, vemos aquí que al igual que la nación de Israel, Dios es el único que puede reprender a este enemigo. Y digo este asunto porque hay muchos de nosotros reprendemos o reprendo a Satanás, reprendo esto, y le voy a decir, hay dos instancias nada más en la palabra de Dios donde nos dicen las dos veces, una es aquí y la otra la vemos allí en Judas, donde dice Dios reprenda a Satanás. Es Dios quien puede reprender a Satanás. Y entonces vemos acá que lo reprende, le llama la atención, le está diciendo, ¿sabes qué? Dios es el que quita el pecado. Dios le pone una ropa de gala al sumo sacerdote, le pone una mitra, y la mitra, para aquellos si quieren anotarlo ahí al ladito, para que ustedes entiendan lo que quiere decir esa palabra, era una prenda, un adorno, como una corona para sacerdotes. Y Dios lo viste de esta manera, lo viste de gala, le pone esa mitra en su cabeza. El versículo 7 nos dice a nosotros, así Jehová de los ejércitos, estoy en el capítulo 3, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Y vean que la palabra de Dios le está diciendo a Josué, ahora estás vestido correctamente, estás digno para estar en mi presencia. Y el asunto es que Dios le está encomendando, Josué, necesitas andar en mis caminos, necesitas guardar mi ordenanza para que puedas gobernar mi casa, dice allí. Gobierna mi casa, guarda los atrios, y entre estos que aquí están te voy a dar el lugar debido. Así que notamos de que Dios va a realizar grandes cosas. Número uno, es que debemos de andar con Dios en sus caminos como estamos mirando y guardar sus ordenanzas. Segundo, lo que vemos aquí, vemos el privilegio de gobernar la casa de Dios y de gobernar sus atrios, es decir, la entrada, el patio, lo que es interior, antes de llegar al templo. Allí yo quiero que ministres, antes que entren al templo, quiero que tú vayas a ministrar en la vida de este pueblo. ¿Por qué? Porque Josué lo que estaba haciendo al seguir sus pasos, está diciéndole Dios, necesito que entiendas que el acceso a lo que es al templo, hacia mi presencia, tiene que ser de una manera debida, no por méritos, no por obras que podamos nosotros hacer. Y como decimos, como estamos diciendo, mis hermanos, es un privilegio poder llevar a las personas a entrar en este acceso a la presencia del grande y maravilloso Dios. Zorobabel aquí es despertado por Dios a través de la persona del Señor Jesucristo, porque el ángel de Jehová que vemos aquí, el ángel que vemos en el versículo número 1, representa al Señor Jesucristo antes que pasara por aquí en forma carnal en la tierra. Lo vemos aquí representado como el ángel de Jehová, y va a ser algo grande con sus escogidos a medida que nosotros veamos lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Por qué? Porque versículo 1 al 5, fíjense, este hombre, no solamente a Josué, el sumo sacerdote, pero a este Zorobabel, que después vamos a ver más adelante, que son los dos ungidos de Dios para esta obra, le está diciendo, le está dando una visión, le pregunta, ¿qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué estás mirando? Y fíjense que hay un detalle bastante interesante, porque dice que miró y aquí un candelabro de oro, todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Y entonces le está diciendo, ¿qué es lo que ves? En primer lugar,
quiero decirte una cosa para cada uno de nosotros, que cuando Dios nos da el privilegio para servirle, hay algo que tenemos que entender. Número uno es esto. En primer lugar, la provisión en abundancia que da Dios. ¿Por qué? Porque estamos viendo un candelabro de 7 brazos. En ese candelabro de 7 brazos, el menora, como se le conoce allí en Israel, de acuerdo a Dios, en Éxodo capítulo 27 y versículo número 20, esa lámpara tenía que estar ardiendo constantemente. No podía el sumo sacerdote dejar que aquella lámpara, el menora, se apagara. En ningún momento tenía que estar encendida continuamente en el templo. Y hoy en día necesitamos ver el propósito de Dios en nuestra vida por igual, porque cuando empezamos a ver el candelabro y cuando empezamos a ver lo que representa su capacidad para servir, para que tenga provecho, mis hermanos, hay algo que tenemos que entender. Número 1, nos dice Juan 8, versículo 12, que Jesús es la luz del mundo. Y por ser Jesús la luz del mundo, la luz de acuerdo a lo que Juan describe en el capítulo 1 de ese evangelio, nos dice que la luz es la vida y que la vida está en Cristo Jesús. Y es manifestar entonces a todas las personas que Jesús es la luz del mundo, de que Él es la vida, mis hermanos, que Él resplandece de las tinieblas. Zacarías, el padre de Juan, precisamente cuando él habla, dijo que iba a venir uno que iba a dar luz en las tinieblas para poder encaminar nuestros pies por camino de paz, nos dice la palabra de Dios. Y para eso vino el Señor Jesucristo, para preparar caminos de paz hacia lo que es este Dios maravilloso, porque enemistados con Dios, al estar en pecado, somos enemigos de Dios, pero Dios vino para restaurar esa relación, vino para quitar esa enemistad y que podamos nosotros entonces tener la luz que nos revele a cada uno de nosotros para que conozcamos lo que Dios ha venido a hacer en la vida de cada uno de nosotros. En Juan 3, Jesucristo le dice a Nicodemo que la luz vino con un propósito de alumbrar y de que pueda mostrar las malas obras de nosotros, pero dice que vino para reprender las malas obras, pero que sin embargo el mundo amó más las tinieblas que lo que es la luz, porque la luz reprende, la luz empieza a mostrar, el mundo conozca lo malo que estamos cuando estamos en pecado. La luz guía el camino hacia Dios. Ahora, lo segundo que notamos con respecto a la luz, en lo que representa el Señor Jesucristo. Jesús es la luz del mundo, ¿no es cierto? Pero en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, ¿te acuerdas lo que dijo el Señor Jesús con respecto a nosotros? Pues en el capítulo 5, en el versículo número 14, nos dice el Señor Jesucristo esto: ustedes son, hablando de cada uno de nosotros, ustedes son la luz del mundo. Y el versículo 16 de allí del capítulo 5 de Mateo nos dice: para que alumbre delante de los hombres y se vean las buenas obras que ustedes hagan y puedan así glorificar al Padre que está en los cielos. Pablo le está diciendo a Tito, sean celosos de las buenas obras. ¿Por qué? Porque las buenas obras son evidencia de que nuestra fe está viva, dice Santiago. Nuestra fe está viva cuando empezamos a ver, muéstrame tus obras sin fe. Santiago está diciendo, quiero ver obras, pero quiero ver la fe que tengas con respecto al Señor Jesucristo. ¿Saben? El autor a los Hebreos dice algo muy interesante. El autor a los Hebreos desea que cada creyente, dice, considérense unos a los otros, estímense los unos a los otros, para estimularnos, animarnos unos a otros a las buenas obras. Allí en el libro de Apocalipsis, las 7 iglesias son llamadas 7 candelabros. Las 7 iglesias fueron llamadas 7 candelabros. ¿Y cuál es la razón? ¿Alumbra el mundo? ¡Alumbra el mundo! Fíjate que la palabra de Dios es luz a nuestro camino, dice el salmista. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La luz representa también por igual aquel candelero del amor que nosotros sentimos hacia el Señor. ¿Por qué digo esto? Porque en Apocalipsis 2 el Señor está reprendiendo a aquella iglesia en Éfeso: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y dice, por tanto, arrepiéntete, si no quitaré tu candelero. Ahora, vean esto, está la lámpara con 7 brazos y nos dice que hay 2 depósitos, uno a la derecha, otro a la izquierda.
Y hay dos tubos que van hacia esta lámpara que está en el centro. Y aquel tubo, fíjense en ustedes, nos dice que hay un depósito encima. Vean nuevamente en el versículo número 3. Junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Entonces, con ese depósito encima, mis hermanos, tenemos un recipiente grande. ¿Cuál es el propósito de esto? Nos dice que hay 2 árboles de olivos a la derecha y a la izquierda, y tenemos la lámpara, tenemos aquellos 7 brazos, tenemos 7 tubos que conectan desde los olivos para proveer todo el tiempo el aceite necesario que aquella lámpara necesita para alumbrar en todo momento. Y cada vez que vemos el número 7, mis hermanos, es el número de la perfección, es el número de la plenitud, de estar completos, de estar perfectos. Y vemos el aceite que fluye, está virtiendo dentro de esa lámpara, mis hermanos, como es lo que Dios desea en la vida de cada uno de nosotros. Como estaba diciendo en Éxodo 27:20, el trabajo del sumo sacerdote era que aquella lámpara tuviera aceite puro. No mezclado con nada, pero aceite puro. Aceite puro para que pueda alumbrar continuamente. Ahora, en Levítico 8, les quiero nada más que manifestar en algo que estaba mirando con respecto a esto, versículo 10 al 12. La unción, que era del aceite puro de olivo, era para santificar a aquellas personas que iban a estar en el ministerio. El aceite de unción era usado para santificar el tabernáculo por igual. Tenían que derramar el aceite sobre los utensilios, tenían que derramarlo sobre el altar, tenían que derramarlo sobre aquel sacerdote. Y eso lo que quiere decir es que ya no van a ser más comunes, están siendo apartados para la obra del Señor. Y Dios estaba dando su aprobación. En Levítico 9, versículo 20 al 22 nos dice de que la gloria de Dios se apareció delante del pueblo y dice que salía fuego de delante de Dios para consumir el holocausto. Dios estaba complacido con lo que es que aquel aceite fuera puro, estuviera alumbrando, estaba contento de ver que todo había sido santificado para ahora estar en la presencia de Dios, y dice que salía fuego de delante de Dios para consumir el holocausto. Y esa unción, mis hermanos, lo vemos nosotros en el día de hoy en lo que respecta a través de la pregunta que hace Zacarías. ¿Por qué? ¿Qué pregunta Zacarías? Zacarías le está diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y Dios responde. Vean ustedes en el versículo número 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No con ejércitos, Zacarías. Dile a Zorobabel, no va a ser esto con ejércitos, no va a ser esto con fuerza, sino que va a estar basado por el Espíritu Santo del Señor. Ahora, vayan conmigo a Lucas en el capítulo 4 y vean el versículo número 18. Lucas 4, versículo 18. Porque la unción del Señor la unción de Dios sobre su Hijo Jesucristo, la vamos a ver aquí nuevamente, la perfección de esa unción, la vemos registrada acá en el capítulo 4, el versículo 18. El Señor Jesús, apartado, consagrado, estaba con este fin de venir a este mundo. Y fíjense en lo que dice allí, ¿están conmigo? Ok, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Vemos allí, mis hermanos, el propósito de aquella unción es para esto. Dar buenas nuevas a los pobres en espíritu. Nos dice allí que lo ha enviado para sanar a aquellos que están quebrantados en su corazón, que han sido quebrantados en su corazón. De poder pregonar libertad a los que están cautivos.
El Señor lo dice allí en Juan, en el capítulo 8, después en el 9, donde nos dice que verdaderamente libres del pecado. Dice, vino para pregonar, para predicar, para anunciar la libertad a los cautivos, para darle vista a aquellos que están ciegos y para poner en libertad a aquellos que están bajo opresión por el enemigo. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver conmigo? Veamos a Hechos capítulo 26, en Hechos capítulo 26 y vean el versículo número 16. Hechos 26 y versículo número 16. Y vamos a leer hasta el verso 18. El Señor mismo se le aparece a Pablo el día que se convierte, la conversión de Pablo, y nos dice allí, versículo 16 al 18, pero levántate, y está hablando el Señor a Pablo, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. ¿Cuál es el fin? Vean lo que dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mis hermanos, se le aparece a Pablo ¿para qué? Para predicar el Evangelio. Y vean que hay algo interesante con respecto a lo que está diciendo aquí, porque esa unción que vino sobre el Señor Jesucristo, esa unción del Espíritu Santo, el Espíritu está sobre mí para poder anunciar las buenas nuevas. El Espíritu Santo vino sobre nosotros ¿para qué? Para convencer al mundo de pecado, de juicio, de justicia. Vino para ayudarnos a nosotros en lo que respecta al predicar el Evangelio basado, no, dice allí, no con ejército, no va a ser con fuerza, va a ser a través del Espíritu Santo que Dios va a ganar un alma a la vez por el poder que Él va a derramar sobre aquellos corazones para que abra sus ojos, se conviertan de las tinieblas a la luz y sacarlos de la potestad del enemigo. Mis hermanos, qué cosa increíble, la responsabilidad que tenemos nosotros como ministros de Dios, cada uno de nosotros. Instrumento escogido con ese fin. Y esa unción fue la que venía sobre Zorobabel y vino sobre Josué también. Y ustedes dirán, ¿cómo es eso? ¿Por qué decimos eso? Yo les voy a explicar por qué, porque lo dice aquí en el capítulo 4 de Zacarías. Ahora, lo segundo, motivados por Dios, en la obra que nos ha escogido, lo segundo que vamos a estar mirando es esto, motivados para la obra, motivados a favor de la obra. Vayamos al versículo 7 de Zacarías 4, donde estábamos, Zacarías 4, verso 7, y vamos a leer hasta el 10. Y dice allí, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Mis hermanos, hay algo interesante con respecto a este pasaje que estamos mirando aquí. Dios le estaba tratando de mostrar a través de Zacarías palabras de ánimo motivados para la obra, porque fíjense en vemos 2 árboles. Vemos estos 2 árboles que están unidos por estos tubos que van hacia la lámpara. Hay un gran depósito, el olivo, para que pusiera aquella unción poderosa, aquella unción del aceite pudiera entrar en ese depósito. Y entonces hay algo que notamos aquí, que a través del Espíritu no va a ser con ejército, no va a ser con fuerza, porque la oposición, mis hermanos, del enemigo está vigente en todo momento. Y Zacarías, vean ustedes, está motivando ahora a Zorobabel, le está diciendo esto por medio de la palabra de Dios. ¿Qué es? Bueno, el versículo número 7 dice esto. Y vean la pregunta que hace Dios.
¿quién eres tú, oh gran monte? ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Y mis hermanos, es algo hermoso de notar que había llegado el tiempo que a través de Zorobabel y de Josué pudieran comenzar la obra nuevamente, que no estuviera detenida. Aquellos enemigos lo habían desanimado de tal manera que dejaron de trabajar para la obra, y había llegado ese momento, pero mis hermanos, también de verla terminada. Y esto es algo interesante con respecto de Dios, porque el que comienza a nosotros la obra no va a parar y no se va a detener hasta que la vea cumplida en nuestra vida. Este Dios que comenzó en nosotros las obras la quiere ver terminada, basado a lo que es las ordenanzas de nuestro Dios, no a nuestra manera, a la manera de nuestro Dios. No por lo que nosotros querramos, sino por lo que Dios quiere hacer en la vida de nosotros. Mis hermanos, 16 años aquella obra quedó paralizada. 16 años. ¿Por qué? Porque aquel pueblo comenzó a ver otras cosas que no tenían nada que ver con la obra del Señor. Por causa de los enemigos se enfriaron y ahora había llegado el momento. Y ¿sabes qué? Los enemigos eran muchos y el desánimo era bastante grande. Pero Dios le está diciendo a Zorobabel, Zorobabel, ¿qué es? ¿Quién eres tú? Dios mismo le está hablando al problema. ¿Quién eres tú, oh gran monte? ¿Quién eres tú delante de mi siervo Zorobabel? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Vean lo que dice el verso 9. Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de estas casas, y sus manos, ¿qué? La acabarán. Sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a ustedes. Va a sacar la primera piedra, mis hermanos, la va a ver terminada, sus manos la van a terminar. Y lo lindo, lo hermoso de todo esto, para aprender, es que hay personas, ¿sabes qué?, que no saben apreciar lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Cuántas cosas nosotros, seamos sinceros, cuántas cosas Dios ha puesto y nosotros decimos qué pequeñas que son? Pero esto es tan pequeñito. ¿Y qué estoy haciendo yo? Y hay veces que nosotros nos hacemos tan pequeños que empezamos a menospreciar que Dios se quiere engrandecer en nuestra vida de una manera como ustedes no se lo imaginan. Porque el Señor le está diciendo a Zorobabel, le está diciendo, ¿sabes qué? Vas a tener problemas, pero ¿quién eres tú? Oh problema, por más grande que seas, delante de Zorobabel vas a ser convertido a llanura. Y aquellos que menospreciaban el día de las pequeñeces se van a alegrar. A veces nosotros decimos, no, pero qué pequeñito, lo poco que pueda estar haciendo, qué pequeño que es. Y Dios está diciendo, no te preocupes de eso, porque son cosas grandes las que voy a hacer a través de cosas pequeñas. A través de algo pequeño como es la nación de Israel, el Salvador iba a nacer, mis hermanos. A través de algo pequeño como es un grupo de 12 varones, 12 apóstoles, bendito sea el Señor, tenemos que darle el valor necesario de lo que merece. No menosprecie, no le pongas menos valor. Valora lo que Dios está por hacer, porque Dios hace cosas grandes a través de algo pequeño. Fueron 12 los que escogió para cambiar el mundo. Mis hermanos, Dios escogió a Belén, un pueblo que, déjame decirte, no llama la atención para nada, pero allí nació el Salvador del mundo. Escogió a Israel entre naciones más grandes. Escogió a un pastorcito de Belén para convertirse en un rey. Qué grande que es nuestro Dios, para derrotar a un gigante adiestrado para la guerra como fue aquel que vino en contra de la nación de Israel, y aquel pequeño pastorcito pudo acabar con él. Y mis hermanos, un hombre o una mujer, escucha esto, un hombre o una mujer que ha sido escogida o escogido por Dios, hace una gran diferencia. Hace una gran diferencia. ¿Quién eres tú? Ahora, algo que no solamente provisión en abundancia, pero ¿sabes lo que está diciendo aquí? Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. El 7, la perfección, Dios está viendo todo. Todo, no hay nada que se le escape a Dios. Absolutamente nada
la plenitud de su presencia estaba allí compartiéndola a través de aquel profeta joven Zacarías para Zorobabel. Le está diciendo, lo voy a ver todo terminado. Y el verso 9 nos dice, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. ¿Para qué? Para que conozcan que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Hay algo que tenemos que mirar para ir cerrando en lo siguiente. No es con ejército, ni es con fuerza, no es poder militar que pueda detener el avance poderoso del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Una nación restaurada, regenerada, iba a empezar a dar el anuncio de lo grande y maravilloso que es este Dios. Y el Espíritu Santo vino para darnos poder, para comunicar ese evangelio. Te quiero decir una cosa, hemos sido puestos, toda obra se hace por medio del poder del Espíritu Santo a través de nuestra vida. Yo quiero terminar con Esdras. ¿Me pueden acompañar en la lectura en el capítulo 3? Porque quiero mostrarles aquí que la obra, a pesar que están unos libros atrás, pero sin embargo, yo quiero que ustedes vean la obra de estos dos hombres, Josué y de Zorobabel. Esdras y Nehemías eran contemporáneos también de Zorobabel y Josué. Y ustedes dirán, ¿cómo es eso? Bueno, en el capítulo 3 de Esdras, en el versículo 8, ustedes van a ver, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y estamos hablando del mismo Josué, sumo sacerdote que está allí en Zacarías. Pero en el versículo número 8 hasta el 13, vean lo que dice. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesuá, hijo de Josadac, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesuá también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, el rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, vean esto, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, es decir, la casa de Salomón, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no se podían distinguir el pueblo, el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Ahora, mis hermanos, en el capítulo número 5, vamos a ir allí, versículo 1 y 2. Profetizaron Ageo y Zacarías, de este que estamos hablando, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesuá, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ello los profetas de Dios que les ayudaban. Capítulo 6, verso 3. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos de su anchura. Y este rey les dice, dejen que la obra se haga. Dejen que la obra se haga.
Déjenlo que reedifiquen la casa de Dios. Y mis hermanos, ¿sabes qué? Zorobabel y Josué fueron aquellos dos ungidos por Dios para que puedan comunicar y alegrar al pueblo, y eso es lo que hicieron. Estaban motivados por Dios, estaban motivados hacia la obra. Y qué lindo que es ver, no es con ejército, no va a ser con fuerza, va a ser a través de mi Espíritu Santo. Sabes, el Señor le dijo a través del profeta Isaías, dijo, así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo tuyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos, verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Dios nos ha escogido. Sabes, el Mesías iba a venir por medio de esta promesa. Y qué lindo, mis hermanos, de poder lo que es notar que todo se hace por medio del poder del Espíritu Santo. Todo se hace por medio del Espíritu Santo. Estos dos escogidos por Dios hicieron que todo un pueblo empezara a alegrarse porque estaban siguiendo los mandatos de Dios. Estaban obedeciendo los mandatos de Dios. Estaban haciendo las cosas a la manera de Dios. No como ellos quisieran, a la manera que ellos querían. Se habían descuidado de la obra de Dios. Y Dios nos está diciendo ahora, motivados por Dios, motivados para la obra. Porque Dios va a hacer algo grande con aquellos que digan, qué pequeñito que soy. Y Dios está diciendo, no eres pequeño ante mis ojos, eres un hijo, una hija mía. Y vamos a cerrar nuestros ojos en este momento, vamos a dar gracias a nuestro buen Dios. Amén. Amado Padre, bendito Dios, gracias te damos por este mensaje en Zacarías, porque tú eres el que provees, tú eres el que escoges, tú eres el que estás mirando en todo momento, tus ojos están abiertos, oh Padre, en cada segundo, y miran nuestro corazón, nuestra mente. Mira, Señor, aquello que está muy profundo de nosotros. No hay nada que podamos esconder en tu presencia, oh Padre Santo, que podamos en este día estar motivados para ti. Bendito Señor, yo te suplico en el nombre de tu Hijo Jesús, que tú remuevas todo obstáculo que está deteniendo, Señor, el avance de tu obra. Que bendito Padre seas tú el que estés observando aquello que está interfiriendo con el crecimiento de tu palabra, Señor. Que tú puedas proveer en tu pueblo un corazón que esté dispuesto, oh Padre Santo, a mirar lo que dice tu palabra, a ser humildes, Señor, bondadosos, que podamos, bendito Dios, a poder notar de que lo más pequeñito, y Padre Santo, tú haces algo grande. Gracias te doy, Señor, por esta maravillosa enseñanza. Que tú puedas, Padre Santo, tocar los corazones de cada uno de nosotros. Y que bendito Dios, gracias, porque no hay nada que impida el avance del poder de tu Santo Espíritu, oh Padre, en esta tierra. Han querido y no han podido. Han tratado, pero bendito Dios, han fracasado. Y gracias, Padre Santo, porque tu palabra va a ser hoy, por siempre. No hay nada, bendito Dios, que pueda detener lo que es tu santa y poderosa palabra. Ahora, bendito Dios, yo te ruego que por favor tú bendigas este ayuno y oración que comienza, oh Padre Santo, en breves minutos. Que tú puedas, bendito Padre, hablarnos a través de tu palabra, que tú puedas usar a tus hijos en este día, en esta tarde, para que podamos ver, bendito Dios, que tú tienes deseos de comunicarte con nosotros, que podamos, bendito Dios, apartar este tiempo para orar y para suplicar, bendito Dios, por todas aquellas necesidades. Te ruego, bendito Padre, que tú toques nuestros corazones, que no lo endurezcamos, bendito Dios, hacia aquello que tú quieres realizar en nuestras vidas. Y Padre, te ruego, Señor, perdónanos de toda maldad, de aquello que pueda interferir con el avance de tu obra. Te pido perdón, Señor, si en algo te he ofendido, pero Señor, aquí estoy para que tú puedas usar, Señor, a este pequeño siervo tuyo, Señor, para que tu poder, Señor, se engrandezca. Y no solamente conmigo, te ruego por todos aquellos que tienen el mismo deseo en esta tarde. Engrandécete en nuestras vidas, Señor, y te damos tantas, pero tantas gracias, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús, para quien es la honra y toda la gloria. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Que Dios te bendiga, te dé un lindo día, espagueti con frutas,
Nos vemos a la noche, vamos a estar en Romanos 7, así que Dios sea contigo.